Sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema Mecanismos de Defensa 3, correspondientes a la continuación de los videos 1 y 2 que ya hemos visto anteriormente. Empezaremos hablando del inconsciente. Bien, nosotros sabemos que tenemos cosas de nuestra mente de las que nos damos cuenta, que se llaman conciencia. Y también tenemos aspectos de nuestra mente de los cuales no nos percatamos, que corresponden al inconsciente. Y en medio de los dos se encuentra la represión, que justamente hace que haya cosas que no veamos, ¿no? Es lo que divide la conciencia del inconsciente, y justo en medio de esa línea, compartes en el lado consciente y compartes en el lado inconsciente, se encuentra el preconsciente, ¿bien? Que son aquellas cosas de las que nos damos cuenta solo en parte. Bien, existe una relación, ¿no?, en este nivel entre lo consciente y lo inconsciente. Bien, entrando ya en los mecanismos de defensa, tenemos que decir que cuando el yo tiene una amenaza, un problema que le afecta, entonces se activa un mecanismo de defensa para proteger al yo de este problema, de esta amenaza, de ese desequilibrio. Generalmente son cosas que actúan de manera inconsciente, o sea, uno mismo no se da cuenta que está actuando este mecanismo de defensa, pero otras personas sí pueden percatarse. Y el mecanismo de defensa va a brindar una solución a corto plazo. En ese momento impide que el yo se desestabilice, pero si se mantienen a largo plazo, se convierten en algo perjudicial. Bien, entonces empecemos viendo el primero de los mecanismos de defensa que veremos en esta ocasión. El primer mecanismo es el fantaseo. ¿En qué consiste el fantaseo? Bueno, nosotros tenemos un problema que afecta al yo y entonces se activa el mecanismo haciendo que el yo escape a un mundo de fantasía que no existe en realidad, digámoslo así, es un mundo virtual, es un mundo imaginado. Y el yo huye a ese mundo imaginario, ¿bien? Y es así como escapa del problema. Bien, entonces, pongamos algunos ejemplitos, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ¿no?, de que el fantaseo, el imaginar cosas, es algo natural en el ser humano. Por ejemplo, cuando jugamos, nosotros vamos a un mundo de fantasía, ¿no? Nos imaginamos cosas. Por ejemplo, podría imaginar que este bolígrafo es una nave espacial y me imagino que estoy viajando en ella, decir algo, ¿no? Entonces, estoy entrando al mundo de la fantasía, ¿no? Y ese no es un problema. Hacerlo por jugar no es un problema, no es bien algo común y natural al ser humano. Pero ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando nosotros escapamos de algo a través de esta fantasía. Le voy a poner en este caso un ejemplo, digámoslo, colectivo. ¿Bien? En Bolivia se habla mucho de un personaje llamado Juancito Pinto, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en prekinder, entonces él se llamaba justamente así, prekinder, ¿no? Bueno, sucede que este es un personaje de ficción, no existió, no es un personaje histórico. Bien, entonces, ¿cuál era el problema? Que en la Guerra del Pacífico, tanto Chile como Perú tenían nombres y hasta fotos de niños combatientes por sus países. En cambio, en Bolivia no había. Así que se tuvo que inventar un personaje, ¿no?, ante el problema que implicaba que al parecer no combatieron niños por el lado boliviano, mientras que por los otros países sí lo habían hecho, ¿no? Y además, ¿para qué era eso? Justamente para que desde niños, ¿no?, desde muy pequeños, los bolivianos, en este caso, desarrollaran un fuerte patriotismo y tuvieran ganas de recuperar el mar, en este caso por las armas, por las malas, digamos, ¿no? Entonces, ante ese problema, se recurrió a un personaje imaginario y de hecho, hasta en la actualidad hay un bono Juancito Pinto que cobran los niños, digamos, probablemente con un propósito similar, ¿no? Bien, entonces ese es un escape a la fantasía. Bien, vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Este ya un poco más personal. Eh,
Tomemos el caso de una persona, vamos a imaginar que es un varón que tiene muy pocas habilidades sociales, ¿no? Que tiene muy pocos amigos, se relaciona muy mal con el sexo opuesto. Él quisiera hacerlo, pero no puede, no tiene buenas habilidades, pero entonces escapa al mundo de fantasía. Decide convertirse en un jugador de juegos en red espectacular, ¿no? Entonces, lo que no logra conseguir en el mundo real, lo ha conseguido en el mundo de fantasía, ¿no? Y es una persona sumamente reconocida, ¿no? En el ciberespacio, digámoslo así, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que en el ciberespacio tiene el respeto, admiración, ¿no? Ha conseguido logros muy importantes que en el mundo real no. Entonces, ahí ese mundo de fantasía es el lugar donde se está realizando. Pero ¿qué está ocurriendo? Esos problemas sociales, ¿no? O de relacionamiento social, digamos, ¿no? No se están resolviendo. Entonces, ahí está actuando, por ejemplo, el fantaseo. ¿Bien? ¿Cómo podríamos definir el fantaseo? Es imaginar que se sale de la realidad para eludir un problema, ¿no? Es imaginar que estamos saliendo de nuestra triste realidad y al momento de imaginarnos eso, estamos eludiendo resolver un problema determinado. Bien, pasaremos ahora a otro ejemplo de fantasía, ¿no? Hay algunas personas, por ejemplo, que se sienten poco atractivas, ¿no? Es decir, entre, digamos, lo feo y lo hermoso, piensan que están sumamente cerca de este polo, ¿no? Entonces, eh, no intentan, digamos, buscar una pareja cuando ya llegan a la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, consideran que serían fácilmente rechazadas esas personas, ¿no? Entonces, dicen, ¿para qué voy a acercarme si la respuesta obviamente va a ser fuera? No quiero nada contigo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se imaginan que hay un artista famoso, famosa, ¿no? Y que algún día van a llegar a ser la pareja de esa persona súper famosa, ¿no? Entonces, imaginaremos un chico, digamos, con pocas habilidades y que se imagina que algún día se va a casar con Camila Cabello, digamos, ¿no? Entonces dice, yo no voy a acercarme a ninguna chica de mi entorno, digamos, porque sé que cualquiera me diría que no quiero nada contigo, pero yo sé que me voy a casar con Camila Cabello, ¿no? Y eso va a ser dentro de unos años y puede crear una fantasía bastante elaborada, ¿no? Puede ser que se convierta en fanático, haga un seguimiento del artista, no sepa en qué momento, en qué lugar se encuentra en este momento ese artista y qué está haciendo y dónde va a ir después en sus giras de conciertos, digamos, ¿no? Y sepa qué le gusta, cuál es su color favorito, etcétera, muchas cosas, pero nunca se han visto cara a cara, nunca se han visto cara a cara, ¿no? Y por lo tanto, ese romance, digamos, solamente está en su imaginación. ¿Y cuál es el problema de fondo? Justamente que es el no creerse suficientemente adecuado, digamos, para establecer una relación de verdad con una persona de carne y hueso en este caso, ¿no? Porque a Camila Cabello, digámoslo así, la ha visto en la tele, en los videos, en alguna película tal vez, pero no le ha visto en carne y hueso cara a cara. Bien, bueno, entonces, eh, terminado de ver el fantaseo, pasaremos aclarando que es algo inconsciente, ¿no? No es algo racional, sino algo inconsciente. Vamos a pasar al siguiente mecanismo de defensa, que es la identificación. Bien, entonces, ¿en qué consiste la identificación? Bueno, tenemos como siempre el yo, tenemos un problema que afecta al yo, pero identificamos a otra persona, a otro ser humano que no tiene este problema, ¿no? Vemos ese ser humano y decimos, increíble, esa persona no tiene el problema que yo tengo, entonces yo quisiera ser como esa persona, porque si yo fuera igual que esa persona, entonces no me afectaría esta situación. Entonces trata de convertirse en el otro para escapar del problema actual, ¿no? Es decir, yo voy a ser como ese otro, ¿no? Es, en otras palabras, asumir la forma de ser del otro como solución a mi problema. Bien, bueno, hay que decir también que la identificación es algo muy natural en el ser humano.
Por ejemplo, cuando somos niños pequeños, nosotros imitamos a nuestros padres, ¿no? Les copiamos cosas para tratar de ser como ellos y resolver los problemas como ellos lo hacen, ¿no? Ese es un proceso natural. Cuando estamos en crecimiento, estamos todo el tiempo imitando y adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? Por decir algo, un jugador de fútbol muy habilidoso probablemente tendrá varios jovencitos, digamos, que le siguen y tratan de hacer las mismas jugadas, moverse en el campo de juego como lo hace esa persona. Entonces, están tratando de copiarle, ¿no? Y en muchos casos puede ser un proceso muy intenso, ¿no? Una de las épocas donde más se practica, digamos, esto es en la adolescencia. Por ejemplo, en cuestión de gustos, ¿no? Es muy común que a un adolescente se le pregunte ¿cuál es tu música favorita? Y puede decir, de todo, me gusta de todo, ¿no? Todo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Poco a poco va a ir encontrando figuras con las que se va a ir identificando, digamos que se identifica con un rockero. Entonces, poco a poco va a empezar a canalizar sus gustos hacia el rock y va a dejar de lado lo que no tiene mucho que ver con el rock, digamos, con la cumbia, ¿no? Lo va dejando de lado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Está identificando, se encontró, por decirlo así, un polo de atracción y entonces empieza a dirigir sus gustos dispersos hacia ese lugar, canalizándolo. Lo mismo podría decirse, haciendo un juego metafórico, con lo que es la elección de una carrera, ¿no? Entonces, tendría que haberse hecho un estudio de varias posibilidades, ¿no? Tendría que haberse visto cuáles son mis habilidades, mis competencias, qué son las cosas, cuáles son las cosas que me gustan, ¿no? Cuáles son las necesidades que tiene mi entorno. Y entonces, en base a eso, empezar a canalizar, digamos, ¿no? Algo de una forma similar a la identificación, ¿no? Para decir, bueno, yo quiero ir por aquí y estoy seguro que voy por este lado, porque he hecho un balance de todas estas cosas, ¿bien? Bueno, pero vayamos ahora a pensar en otro ejemplo más concreto. Por ejemplo, muchas veces cuando alguien ve una película, ¿no? O escucha alguna canción, se identifica con lo que dice la canción o lo que pasa en la película. Dice, esa es la historia de mi vida, ¿no? Con otros personajes, digamos, ¿no? Entonces, quiere ver nuevamente esa película o quiere escuchar nuevamente esa canción. Entonces, porque, por así decir, encuentra una sintonía, digamos, ¿no? Entre lo que pasa con el personaje o lo que se dice en la canción con lo que uno mismo siente o vive. Entonces, eso puede llegar a generar identificación nuevamente hacia ese artista. Es decir, yo trataré de imitar la forma de ser de este personaje. ¿Qué es lo que ha hecho en la película para superar sus problemas? Yo lo trataré de hacer. O, digamos, este cantante se va a volver mi cantante favorito, por decir algo, ¿no? Entonces, mi gusto va a ir canalizado por ahí, ¿no? Pero vamos a terminar los ejemplos con algo un poco más intenso, ¿no? Tal vez cuando eran más jóvenes les han dicho que cuando uno busca una pareja, entonces está buscando alguien como su figura, en el caso de los varones, su figura materna, ¿no? Y en el caso de las chicas, alguien como su figura paterna. Pero en lo que se refiere a la terapia familiar, se ha visto que más allá de la figura materna, digamos en el caso de un varón, ¿no? Más que buscarse una chica que sea como su mamá, lo que se va a buscar es una chica que sea como su abuela, ¿no? Como una de sus dos abuelas. Es decir, que saltando una generación, digamos, hacia atrás, es ahí donde vamos a encontrar la mayor similitud entre las parejas y las abuelas, ¿no? Obviamente esto es algo inconsciente, ¿no? Es algo inconsciente, ¿no? Pero si, digamos, hay alguna persona que está viendo el video que ya tiene pareja o está muy enamorado de alguien y compara con sus mamás, van a encontrar que a veces no es tan igual la persona, ¿no? Es decir, bueno, mi mamá es de una forma de ser bien distinta a la chica que me gusta, pero si me voy a la generación de las abuelas y es una persona que realmente ha llegado a lo profundo de su corazón, van a darse cuenta que
esa persona que les gusta es muy, muy similar en forma de ser a una de las dos abuelas, muy similar. Inclusive si es que no se ha llegado a conocer a las abuelas, ¿no? Entonces uno puede preguntar, ¿y cómo era mi abuelita? Era así, 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 y parece que es la descripción de esa persona que ha ganado su corazón. Bien, entonces, como digo, es algo inconsciente. Y lo que ocurre es justamente que nosotros en alguna forma copiamos, digamos, buscamos la forma de ser de la figura materna, pero hay cosas que no nos agradan de la mamá, pero que sí nos agradaban en la abuelita. Y para comprender un poquito mejor esto, aunque voy a extender un poquito más, ¿no? ¿Qué ocurre? Digamos que la abuelita tenía una forma de ser estricta y ponía muchas reglas, ¿no? Y entonces la mamá decía, bueno, yo estoy obedeciendo las reglas, pero cuando yo sea mayor, yo no voy a poner tantas normas ni voy a ser tan estricta con mis hijos, ¿no? Entonces, es un poco más liberal, digamos así, ¿no? Y cuando tiene hijos, entonces ya no los tiene en el sistema estricto de la abuela, ¿no? Pero entonces crecen los muchachos y más bien, como no tienen sus límites claros, entonces empiezan a tener bastantes fracasos, ¿no? Y dicen, bueno, ojalá mi mamá me hubiera puesto límites más claros y saber por dónde ir, porque yo estaba en muchos casos desorientado y no sabía por dónde ir y he tenido varios fracasos y después de tantos fracasos me he dado cuenta que hubiera sido mejor haber tenido las cosas bien, bien delimitadas y bien claras, así cuando yo tenga hijos, entonces yo los voy a enseñar de forma estricta, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Se dan cuenta que ese nieto, en este caso, y la abuela, más o menos concuerdan que tendría que haber una educación estricta. Entonces, y en cambio la mamá, más bien desde una educación más o menos liberal. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay una coincidencia entre la generación de los abuelos y la generación de los nietos, y es por eso que hay un encaje mejor. Bien, bueno, entonces ya saben, ¿no? Hagan ese ejercicio si gustan, comparen con sus abuelitos o abuelitas, y se van a llevar sorpresas. Bien, pasaremos al tercer mecanismo que corresponde a la sublimación. Bien, ¿qué es la sublimación? Nuevamente tenemos al león, tenemos un problema que le sacude y se activa el mecanismo de defensa. Bien, ¿en qué va a consistir esto? En este caso es algo más consciente que los otros que hemos visto antes. Bien, entonces se identifica el problema. Dice, sí, este es un problema y es un problema importante y es un problema serio que me hace sentir mal, ¿no? Pero es algo importante, realmente me afecta, ¿no? Y tengo que solucionarlo. Entonces ahí entra la mente en juego y dice, yo tengo que solucionarlo y se pone a pensar en una solución ya. No, no es como en el fantaseo, que no se le ocurre nada y escapa a la fantasía, ¿no? Dice, no, tengo que buscar soluciones ya, algo práctico, algo realizable. Bien, entonces esa emoción mala, digamos, esa emoción incómoda hace que la persona se ponga a pensar en alguna solución y a partir de eso desarrolle un comportamiento para solucionar ese problema concreto. Es decir, no se queda solo en ideas, sino que pasa a la acción, hace cosas concretas para solucionar el problema. Y de hecho dedica toda su energía a esa solución. Está realmente decidido a poner una solución, de tal manera que como actúa decididamente para solucionar el problema queda resuelto, pero no solo eso, sino que el problema desaparece y ese aspecto se convierte en una gran fortaleza de esa persona. Bien, entonces, digámoslo así que empieza como algo consciente, pero a medida que toda la energía se canaliza en esa dirección, ya empieza a volverse algo inconsciente, ¿no? Generalmente se logra tener importantes éxitos en ese aspecto sublimado. Bien, pongamos ejemplos para entendernos mejor. Bien, bueno, en anatomía, digamos que es una de las materias fundamentales en la medicina, ¿no? Hay un tratado justamente
elaborado por dos profesores franceses, por Leo Testut, en este caso, que hizo la primera versión, el cual se aplazó varias veces, ¿no? O sea, él estudiaba medicina y le iba mal y una y otra vez le fue mal. Y lo que él hizo fue decir, bueno, ¿no? Tenía hartos apuntes, ¿no? De todas las veces que había fallado justamente en anatomía y entonces, ¿no? Yo tengo que organizarme mejor, ¿no? Es un problema que tengo. Quiero ser médico, pero este problema no me deja, así que tengo que concentrarme, tengo que hacerlo de la mejor forma posible. Y se concentró tanto en el aspecto de la anatomía que después, cuando ya probó, ¿no? Entonces organizó sus apuntes para que la gente que viniera en las generaciones posteriores no tuviera los mismos problemas que él tuvo y elaboró un manual que básicamente tiene más de 100 años, ¿no? De uso, ¿no? Se hizo una obra maestra de anatomía, ¿no? Es decir, él se sentía, digámoslo así, en el aspecto emocional, se sentía muy mal por haber fracasado, ¿no? Dijo, tengo que hacer algo, ¿no? Se organizó, voy a mejorar, voy a recibir apuntes cada vez mejores para no fallar y hizo una colección de apuntes y suma, y digámoslo así, de todos los aspectos lo más precisos posibles, de tal manera que no solamente pasó la materia, sino que se volvió una eminencia mundial en el ámbito de la anatomía, ¿no? Y para hacer usado su manual durante prácticamente 100 años, es realmente un logro excepcional, ¿no? Es un logro genial el que haya logrado semejante logro, valga la redundancia, a partir de una debilidad. Bien, pongamos otro ejemplo, ¿ya? Digamos que es una persona que en su familia había un problema grave de salud. Digamos, puede ser que un hermano muere, ¿no? O un abuelo tiene una enfermedad crónica que requiere mucha atención. Entonces, desde niña o niño, esa persona decide canalizarse hacia la medicina, ¿no? Porque ve que esa es una necesidad en su familia. Entonces dice, no, yo veo que, bueno, tengo que aprender muchas cosas de medicina, esa cosa me interesa y conscientemente le interesa porque las personas de su familia le interesan también, ¿no? Entonces, canaliza hacia ese lado. Quiero medicina, ¿no? Porque yo sé qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, digámoslo así, ese ámbito que causó problemas y probablemente hasta dolor importante en la familia. Ahora se canaliza y se puede llegar a ser un gran médico, ¿no? Porque ha habido una motivación familiar inicial en ese aspecto. Bien, entonces se convierte en una gran fortaleza. Bien, por otra parte, ya terminando con el tercer ejemplo, vamos a hablar de un personaje que tal vez sus papás o sus abuelos han conocido, que se llamaba Mike Tyson, era un boxeador. Bien, digámoslo así, él era un jovenzuelo que vivía en una zona muy peligrosa en Estados Unidos, ¿no? Una zona roja, digamos, una gran ciudad. Y él tenía una mascota, ¿no? Y un día unos pandilleros quisieron quitarle a su mascota, ¿no? Y él era debilucho, ¿no? Parece ser que en el primer encuentro que tuvo con los pandilleros, de alguna manera logró salvar a su mascota, ¿no? Sacó fuerza de donde no tenía, etcétera. Tal vez escapó más rápido de lo que ellos esperaban, pero se dio cuenta que esa suerte no iba a repetirse más. No tuvo suerte un día, pero si quería salvar a su mascota la próxima vez, ya no iba a bastar, ¿no? Con las habilidades que en ese momento tenía. Así que dijo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a pelear. Entonces se fue a un ring de boxeo, ¿no? Un gimnasio donde enseñaban a boxear. Buscó al responsable y le dijo, le imploro, por favor, voy a morir si es que usted no me enseña. Necesito aprender a pelear. Y bueno, empezó y canalizó toda su emoción, toda su cognición en un comportamiento concreto. Tengo que ser un buen boxeador, que llegó a convertirse en campeón mundial de boxeo
O sea, llegó mucho, mucho más allá de salvar a su mascota. Realmente, pero muchísimo más allá. Llegó hasta, digamos, el último lugar donde podía haber llegado en esa línea de acción, digamos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el problema de la sublimación? Que, como se ve en el caso de Mike Tyson, él llegó a ser campeón mundial, pero es que canalizó todo en eso y ya no sabía cómo desenvolverse en otras esferas de la vida. ¿No? Muchas veces las personas que subliman descuidan otros aspectos secundarios, ¿no? Entonces, solamente se enfocan en eso y en nada más que eso. Y eso puede causar un desequilibrio, ¿no? Entonces, ese sería el aspecto más o menos negativo, digamos, de la sublimación. Si es que es tremendamente intensa, puede llegar al descuido de las otras áreas, ¿no? Pero en general, tendríamos que decir que la sublimación es uno de los mejores mecanismos de defensa, ¿no? Y a diferencia de los otros que estamos viendo, realmente es cualitativamente mejor usar esto que los otros. Bien, les agradezco mucho por su atención. Eh, Les invito a ver artículos míos en mi portal académico cuya dirección aparece a pie de pantalla y nos veremos en un próximo video acerca de otros mecanismos de defensa más. Muchas gracias por su atención.